Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 171. El título de hoy es Ven Espíritu Santo. Qué título tan especial. Pasar tiempo en la presencia de Dios es la actividad más importante de tu vida. Necesitas la presencia de Dios en tu vida más de lo que necesitas cualquier otra cosa. Pero, ¿dónde encuentras la presencia de Dios? Recuerdo muy bien, dice el pastor Nicky, la primera vez que escuché a alguien hacer una de las oraciones más antiguas de la iglesia. Ven, Espíritu Santo, con una expectativa real de que el Espíritu Santo vendría. Era un domingo por la noche del año 1982. Habíamos tenido un encuentro en la cripta después del servicio vespertino de HTV. Al orar, ven Espíritu Santo, vimos cómo sucedieron unas cosas notables. Vimos a la gente ser llena del Espíritu Santo con manifestaciones físicas similares a aquellas descritas en el libro de los Hechos cuando habla del día de Pentecostés. Vimos sanaciones físicas extraordinarias que sucedieron al día siguiente cuando alguien oró de nuevo diciendo, ven Espíritu Santo. Dios siempre está presente con su pueblo por medio de su Santo Espíritu. Cuando tú oras, ven Espíritu Santo, estás pidiendo un mayor sentido de la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento hubo veces en las que el Espíritu Santo llenó a una reunión de personas de manera soberana y espontánea. Eso también lo podemos ver ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos desde el 2 hasta el capítulo 10 hasta el versículo 44. También hay otras veces en las que los discípulos oraron pidiendo el Espíritu Santo. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. En el pasaje del Antiguo Testamento de hoy leemos cómo la gloria del Señor había llenado el templo, allí en el primer libro de Reyes capítulo 8 versículo 11. Cada uno de los pasajes de hoy nos dice algo acerca de cómo disfrutar de la presencia de Dios que viene por medio del Espíritu Santo y nos da poder. Está pero espectacular ese devocional del día de hoy. Bueno, entonces ahora doy lugar a una persona muy especial y es a la ungida y amada y hermosa pastora Marisol Rojas. Pastora, bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias, pastor. Bueno, le damos gracias al Señor por su misericordia y su bondad y rogando que su Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Vamos a hacer la lectura en la Nueva Traducción Viviente, NTV, Nueva Traducción Viviente. Vamos a abrir la Biblia en Salmos capítulo 76. Vamos a leer todo el capítulo, es corto. Dice así: para el director del coro, Salmo de Asaf, cántico, acompáñese con instrumento de cuerda. Dios recibe honra en Judá, su nombre es grande en Israel. Jerusalén es el lugar donde habita, el monte de Sión es su lugar. Allí quebró las flechas encendidas del enemigo, los escudos, las espadas y las armas de guerra. Tú eres glorioso y superas en majestad a las montañas eternas. Nuestros enemigos más audaces fueron saqueados y yacen ante nosotros en el sueño de la muerte. No hay guerrero que pueda levantarse contra nosotros. A la ráfaga de su aliento, oh Dios de Jacob, sus caballos y carros de guerra quedan inmóviles. Con razón eres tan temido. ¿Quién puede quedar en pie ante ti cuando estalla tu ira? Desde el cielo sentenciaste a tus enemigos. La tierra tembló y permaneció en silencio delante de ti. Te levantas para juzgar a los que hacen lo malo, oh Dios, y para rescatar a los oprimidos de la tierra. La rebeldía del ser humano solo resalta su gloria, porque tú la usas como un arma. Haz votos al Señor tu Dios y cúmplelos, que todos le lleven tributo al temible. Él quiebra el orgullo de los príncipes y los reyes de la tierra le temen. Gloria a Dios. Así es. Bueno, y entonces, basados en lo que la pastora Marisol leyó del Salmo 76, hoy sale el primer punto, y el primer punto es anhelo de estar en la poderosa presencia de Dios.
En el templo de Jerusalén el templo de Jerusalén no era primordialmente un lugar de sacrificio, sino el lugar de la presencia de Dios. El salmista escribe: Dios es conocido en Judá, su nombre es exaltado en Israel. En Salem se halla su santuario, en Sión está su morada. Salem es el antiguo nombre jebuseo para Jerusalén. Sión es una palabra que se usa con frecuencia para referirse a Jerusalén como el punto focal de la presencia de Dios entre su pueblo. En el Antiguo Testamento, este es el lugar de su tienda, es decir, donde Dios reside, donde Dios vive, donde Dios mora. Esta es la razón por la que el pueblo de Dios tenía tanta pasión por Jerusalén y particularmente por el templo. Anhelaban, al igual que nosotros lo hacemos en nuestro interior, la presencia de Dios. La sorprendente verdad es que por medio de Jesús podemos conocer la presencia de Dios en nosotros. ¿Lo escuchaste bien? Pasamos nosotros a ser como ese templo, ese lugar donde mora Dios, donde vive Dios. Y no solamente vive en nosotros, sino entre nosotros. De ahí es tan importante que pienses el por qué es tan importante congregarnos. Porque cuando nos congregamos, nosotros estamos haciendo algo que es la iglesia viva, la iglesia activa. Y ahí la presencia de Dios que se mueve en nuestros hermanos y la presencia de Dios que se mueve en ti y en mí, hace una enorme fogata de la presencia de Dios. Hace algo glorioso y poderoso en la presencia del Señor. Bueno, su pueblo también necesita la presencia de Dios. Por eso quiero recordarte que el Espíritu Santo está atento para que tú le hagas la petición en este momento. Ahora le puedas decir: ven, Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración. Señor, deseo tu presencia dentro de mí. Gracias porque tu morada está con tu pueblo. Te pedimos que nos llenes hoy otra vez con tu Espíritu Santo y hagas tu nombre grande entre nosotros. La voz que ustedes escucharon en medio de esta oración fue la de nuestro nieto Alejandro Velázquez. Bueno, la pastora va a hacer la siguiente lectura. Bueno, vamos entonces ahora a leer la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, vamos a leer desde el verso 42 hasta el 52 y luego leemos Hechos capítulo 14. Entonces ubíquese ahí en Hechos 13 desde el verso 42. Recuerde que estamos leyendo en la NTV. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volviera a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. Pablo se dirige a los gentiles. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: es necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Hermoso. Ahora vamos al capítulo 14. Pablo y Bernabé en Iconio. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas.
pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Amén. Qué bendición esta palabra. Así es que el tema del Espíritu Santo es algo glorioso, ¿sí? Bueno, basados en la lectura que hizo la pastora de Hechos capítulo 13, desde el versículo 42 en adelante, y del capítulo 14, surge el segundo punto, y es llenarse de la poderosa presencia de Dios. Desde el día de Pentecostés, la gracia de Dios que da poder vino sobre su pueblo. En el pasaje de hoy leemos que fueron una vez más llenos del Espíritu Santo. Todo cristiano tiene ahora el Espíritu Santo morando en él. Así es, y esto lo ratifica o lo enseña el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8, versículo 9. Y esa parte dice así: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo, en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Esto significa que pertenecemos a Dios. ¿Te da alegría eso? Tú y yo le pertenecemos al Señor. Por eso en ese pasaje vemos el impacto de la presencia de Dios que colma de poder cuando está lleno del Espíritu Santo. Lo primero que vemos en el pasaje de Hechos es efectividad. En Antioquía, las masas se reunían para oír la palabra del Señor. En Iconio hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. El Señor confirmó su mensaje permitiéndoles hacer señales y milagros. Esto no significa que todo el mundo en la iglesia disfrutarán de una salud perfecta en esta vida. Más bien, vemos una anticipación del reino de Dios futuro para que el evangelio pueda avanzar y triunfar. Lo segundo que podemos ver ahí también es oposición. No es por sentado que si Dios está contigo no encontrarás ninguna oposición significativa. Más bien, recuerda que siempre hay muchos antisemitas regados en el mundo, gente que directamente son enemigos de Dios de una manera cruel y saben que Dios existe, pero deciden oponerse a sus planes. Y por cuanto tú y yo somos hijos de Dios, se nos van a oponer también a nosotros. Estos incidentes nos recuerdan que de hecho suele ser lo contrario. El enemigo intenta fomentar oposición y dificultades donde Dios está obrando. ¿Sí? En Antioquía, algunas personas se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. En Iconio, aquellos que se negaron a creer incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Tramaron maltratarlos y apedrearlos. Todo esto se genera en la oposición. Pero también podemos encontrar de que se encuentra también el gozo. Ese es el tercer aspecto que encontramos. Tu felicidad no depende de lo que te esté ocurriendo. Acuérdate de eso. Hay una alegría profunda que vino de la presencia de Dios. En medio de toda la oposición y después de haber sido forzados a abandonar Antioquía, los discípulos fueron a la siguiente ciudad, Iconio, llenos de alegría y del Espíritu Santo. Otra de las situaciones que se presentan es la valentía. El Espíritu Santo nos llena también de valentía. El Espíritu Santo te dará la valentía a pesar de la oposición. En Antioquía, Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. En Iconio, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor. A pesar de la oposición y del complot que estaba en marcha, continuaron anunciando las buenas noticias. Es por eso que quiero decirte, llénate del Espíritu Santo, no te llenes de amargura, de rencor, no te llenes de resentimiento, llénate del Espíritu Santo. Ojo con lo que te voy a decir, porque aunque estén tramando cosas en contra de ti, cuando te llenas del Espíritu Santo, el Señor desbarata los planes del maligno. Bueno, esto me lleva a que podamos orar. Señor, lléname hoy con tu Santo Espíritu. Revísteme de ese gozo maravilloso de tenerte. Ayúdame a hablar tan efectivamente que muchos crean.
Ayúdame a tener discípulos. Ayúdame, Señor amado, a hablar en mi trabajo y en todo lugar en donde estoy. Ayúdame a no desanimarme por la oposición, por los complots, las revueltas, los problemas y todo el afán y ajetreo que se está moviendo en este mundo, Señor. Dame la audacia para hablar valientemente acerca de ti. Te pido que me confirmes el mensaje de tu gracia con señales, milagros y prodigios. Señor, eso te lo estoy pidiendo desde hace tiempo. Te ruego que por favor, cuando ore por los enfermos, tú los sanes. Que cuando ore por problemas y situaciones de personas, tú los ayudes. Que se vean milagros, señales y prodigios. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, ahora vamos a seguir con el primer libro de Reyes. Abra su Biblia en Primero de Reyes capítulo 7. Vamos a leer los versos del 23 hasta el 51 y luego leemos el capítulo 8 del 1 al 21. Entonces, Primero de Reyes 7, verso 23. Recuerden que estamos en NTV. Luego Huram fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 60 centímetros de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras de calabazas decorativas. Había unas 20 calabazas por cada metro de la circunferencia que se habían fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. 3 miraban hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente, y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros, su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 42.000 litros de agua. 42.000 litros. Huram también hizo 10 carretas de bronce para llevar agua. Cada una medía 1 metro con 80 centímetros de largo, lo mismo de ancho, y tenía una altura de 1 metro con 40 centímetros. Las carretas estaban construidas con paneles laterales asegurados con travesaños. Tanto los paneles como los travesaños estaban decorados con tallas de leones, bueyes y querubines. Por encima y por debajo, los bueyes y los leones había como adorno una guirnalda. Cada carreta tenía 4 ruedas de bronce con sus ejes, también de bronce. En las esquinas contaban con unos soportes para los tazones de bronce. Estos soportes estaban decorados a cada lado con tallas de guirnaldas. En la parte superior de cada carreta había un marco redondo para el tazón. Ese marco sobresalía 46 centímetros por encima de la carreta como un pedestal redondo. La abertura del marco medía 69 centímetros de lado a lado y estaba decorada por fuera con tallas de guirnaldas. Los paneles de las carretas eran cuadrados, no redondos. Debajo de los paneles había 4 ruedas conectadas a ejes que se habían fundido en una sola pieza con la carreta. Las ruedas tenían 69 centímetros de diámetro y eran semejantes a ruedas de carruajes. Los ejes, los rayos, los bordes y los cubos se fundieron con bronce derretido. Cada una de las 4 esquinas de las carretas tenían un agarradero que también se había fundido en una sola pieza con la carreta. A lo largo de la parte superior de cada carreta había un borde que medía 23 centímetros de ancho. Los soportes de las esquinas y los paneles laterales se fundieron en unidad en una sola pieza con la carreta. Los paneles y los soportes de las esquinas estaban decorados con tallas de querubines, leones y palmeras, colocados según el espacio disponible, y habían guirnaldas por todos lados. Las 10 carretas para llevar agua eran del mismo tamaño y fueron hechas iguales, pues cada una fue fundida en el mismo molde. Huram también hizo 10 tazones de bronce más pequeños, uno para cada carreta. Cada tazón medía 1 metro con 80 centímetros de diámetro y tenía capacidad para 840 litros de agua. Puso 5 carretas en el lado sur del templo y 5 en el lado norte. El gran tazón de bronce llamado el mar fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. También hizo los lavamanos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente, Huram terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo del Señor. Las 2 columnas, los 2 capiteles con forma de corazón en la parte superior de las columnas, las 2 redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles,
las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, 2 filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas, las 10 carretas para llevar agua que sostenían los 10 tazones, el mar y los 12 bueyes que lo sostenían, y los recipientes para la ceniza, las palas y los tazones. Huram hizo todos estos objetos de bronce bruñido para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán entre Sucot y Zaretán. Salomón no pesó los utensilios porque eran muchos, el peso de bronce no se pudo medir. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro para el pan de la presencia, los candelabros de oro macizo, 5 en el sur y 5 en el norte. Frente al lugar santísimo, las decoraciones de flores, las lámparas, las tenazas, todo de oro. Los cuencos pequeños, las despabiladeras, las lámparas, los tazones, los cucharones y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo. Y las puertas para la entrada al lugar santísimo y al salón principal del templo con el frente revestido de oro. Así también el rey Salomón terminó todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo del Señor. Ahora vamos al capítulo 8. Traslado del arca al templo. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el festival de las enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño en el mes de Etanim. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del Señor junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado, en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera, y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Salomón alaba al Señor. Entonces Salomón oró: Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo dijo: Alabado sea el Señor Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David, pues le dijo a mi padre: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre, pero he elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo: Mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor Dios de Israel, pero el Señor le dijo: Tú querías construir el templo para honrar mi nombre, tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga, será uno de tus hijos quien construirá el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre y ocupo el trono de Israel tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Además, he preparado un lugar allí para el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. ¡Wow! ¡Qué tremenda es la palabra del Señor! El Antiguo Testamento está lleno de riquezas de lo que es la palabra de Dios. Bueno, basado en lo que la pastora leyó en primer libro de Reyes capítulo 7 y capítulo 8, sale el tercer punto. Y el tercer punto es la poderosa presencia de la gloria de Dios. Y surge la primera pregunta:
¿Por qué razón no quieres pasar tiempo con Dios? ¿Sabes? Nos pasamos horas en las redes sociales, viendo Facebook, las notificaciones, Instagram, mirando estados de WhatsApp, los que manejan TikTok, o a veces de pronto pasamos viendo horas alguna serie en Netflix, Amazon o simplemente la televisión. Pero, como escribe Joyce Meyer, parece que no tenemos ningún problema en invertir nuestro tiempo en ir detrás de aquellas cosas. La verdad es que el diablo nos combate más en el área de pasar tiempo con Dios de lo que lo hace en ninguna otra área de nuestras vidas cristianas. De hecho, Satanás prefiere mucho más que nos involucremos en cualquier tipo de actividad, sea laboral, familiar, personal o religiosa, en lugar de pasar tiempo con el Señor. Este pasaje nos ayuda a comprender lo increíble que es pasar tiempo en la presencia de Dios, el extraordinario privilegio que está a tu disposición como discípulo de Cristo. Este pasaje del Antiguo Testamento acerca de la construcción del templo físico de Jerusalén, lugar donde Dios morará para siempre, adquiere un significado completamente nuevo cuando lo lees a la luz del Nuevo Testamento. El templo de Jerusalén prefigura la morada de Dios dentro de los corazones de los creyentes en el Nuevo Testamento. El arca de la alianza o el arca del pacto representaba en particular la presencia de Dios. El apogeo de este templo, tanto al ser preparado para su uso como en la alabanza de Salomón, era la colocación del arca de la alianza en el mismo. El arca no tenía nada más que las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella, o en otras palabras, los 10 mandamientos. Cuando tú, que eres el pueblo de Dios, vives bajo la palabra de Dios, descubres que el Espíritu de Dios acrecienta, aumenta tu experiencia de la presencia de Dios. Leemos: cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado por completo el templo. Cuando oramos, ven Espíritu Santo, estamos orando por un acrecentado sentido de la presencia de Dios entre nosotros. Estos es lo que solemos experimentar frecuentemente cuando hacemos esa oración. Cuando hacemos la oración, ven Espíritu Santo, con fe, con humildad, con sinceridad, vemos un derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. Que algunas personas lo experimentan temblando, gritando, llorando, cantando, adorando, pero que verdaderamente se evidencia a través de que se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Es cuando empezamos a ver en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, la fe, la confianza en Dios. Empezamos a vivir de esa manera. Aunque Dios está presente en todas partes, no siempre sentimos su presencia. Seguramente lo que se describe como un sentido acrecentado de la presencia de Dios es lo que Salomón estaba describiendo cuando dijo: yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Puede haber momentos particulares en los que experimentemos la presencia de Dios al estar con los demás, pero también puedes experimentar esta presencia al pasar tiempo a solas con el Señor. Recuerda eso. Aunque no tienes que ser legalista con este tema, tener un tiempo regular con Dios ayuda, es decir, un tiempo diario, que puedas leer la palabra, que puedas hablar con tu Padre en oración, que puedas escucharlo a Él a través de lo que está escrito en la palabra, que puedas también colocar música que te permita que tu espíritu genere adoración a nuestro buen Dios. O tal vez también puedes adorarlo en silencio, pasar tiempo con Él en silencio y comienzas a escuchar esa presencia de Dios. De hecho, a veces la oración ven Espíritu Santo puede ser respondida en una forma de una paz total, calma y quietud. Alabado sea el Señor.
porque así como tu gloria llenó el templo de Salomón, ahora tu gloria llena tu pueblo. Gracias porque todas tus promesas se cumplen en nosotros. Así como lo dice en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 1, versículo 20. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Por eso vamos a hacer una oración. Ven, Espíritu Santo, haz que se cumpla tu promesa entre nosotros otra vez hoy. Gracias porque cada vez que oramos, ven Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y experimentamos un acrecentado sentido de la presencia de Dios entre nosotros. Ayúdame, Dios, a priorizar mi tiempo contigo, que tú seas lo primordial todos los días de mi vida, a disfrutar tu maravillosa presencia, Señor, y a darte el lugar que te mereces, el primer lugar en mi corazón. Amén. Me uno a esa oración, estoy de acuerdo. Bueno, ahora vamos a ver el comentario de la pastora Pipa en Hechos 13:50, que dice: pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, por tanto los expulsaron de la región. Ahora ella comenta: es triste que aquellas mujeres temerosas de Dios se vieran atrapadas por los celos que sintieron los judíos y se pusieran en contra de Pablo y Bernabé. Hasta la gente de Dios puede recibir influencias nocivas. Necesitamos sabiduría y discernimiento. Así es, todos los días de nuestra vida para tomar decisiones y para saber qué hacer. Por eso clamamos: ven Espíritu Santo. Bueno, recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y las voces de este podcast fueron de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.